Bienvenidos a un recorrido por algunos de los artefactos más extraños encontrados por arqueólogos, objetos creados hace cientos o incluso miles de años, cuya función todavía genera preguntas. Algunos parecen demasiado avanzados para su época, otros contienen símbolos que todavía no podemos interpretar, y algunos simplemente no tienen una explicación definitiva sobre por qué fueron creados. Hoy conoceremos 10 objetos antiguos que han sorprendido a investigadores de todo el mundo, desde mecanismos llenos de engranajes hasta misteriosos discos y extrañas piezas de piedra. Pero hay algo importante. Que un objeto sea misterioso no significa necesariamente que tenga un origen sobrenatural. Muchas veces, el verdadero misterio está en descubrir cómo pensaban y trabajaban las civilizaciones antiguas. Así que comenzamos caso 1, la batería de Bagdad. En el número 10 encontramos uno de los artefactos más famosos relacionados con la supuesta tecnología antigua, la llamada batería de Bagdad. Fue encontrada cerca de Bagdad y suele asociarse con la época parto-sasánida. El objeto está formado por un recipiente de cerámica que contiene un cilindro metálico y una varilla de hierro. A simple vista parece un recipiente bastante sencillo, pero su diseño provocó una pregunta sorprendente. ¿Pudo producir electricidad? Algunos experimentos modernos demostraron que un recipiente de este tipo, utilizando un líquido ácido, podría generar una pequeña corriente eléctrica. Esto llevó a algunos investigadores a llamarlo una antigua batería. Sin embargo, aquí aparece una importante advertencia. No existe evidencia definitiva de que sus creadores utilizaran el objeto para producir electricidad. También existen otras posibles explicaciones sobre su función. Por eso, la batería de Bagdad continúa siendo un objeto fascinante. ¿Fue realmente una batería? ¿Un recipiente utilizado para otra actividad? La respuesta definitiva todavía no está completamente demostrada. Caso 2. Las esferas de piedra de Costa Rica. En el número 9 viajamos hasta Costa Rica. Allí fueron descubiertas cientos de enormes esferas de piedra creadas por pueblos precolombinos. Algunas son sorprendentemente redondas y muestran un trabajo artesanal impresionante. Estas esferas fueron elaboradas principalmente con piedras duras. Los antiguos artesanos tuvieron que trabajar y transportar materiales pesados, utilizando herramientas y métodos que hoy todavía estudiamos. Pero la gran pregunta es, ¿para qué servían? Se han propuesto diferentes posibilidades. Pudieron representar poder, posición social, territorio o incluso tener algún significado relacionado con las creencias de aquellas sociedades. El problema es que muchas fueron desplazadas de sus lugares originales. Esto dificulta descubrir exactamente qué significado tenían dentro de su contexto arqueológico. Lo que sí sabemos es que no fueron simples piedras colocadas al azar. Su elaboración requirió planificación, trabajo y conocimientos, y precisamente por eso, las esferas de Costa Rica siguen siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología americana. Caso 3. El mecanismo de Anticitera. En el número 8 encontramos uno de los objetos antiguos más impresionantes jamás descubiertos. El mecanismo de Anticitera fue recuperado de un antiguo naufragio cerca de una isla griega. Cuando los investigadores estudiaron sus restos, descubrieron algo extraordinario. En su interior había numerosos engranajes metálicos cuidadosamente fabricados. No era simplemente una caja, era un mecanismo complejo. Los estudios indican que podía utilizarse para representar diferentes ciclos astronómicos. Podía relacionarse con movimientos del Sol, la Luna y otros fenómenos celestes. Por eso ha sido comparado con una especie de computadora analógica antigua. Lo más sorprendente es su antigüedad. El mecanismo fue construido hace más de 2000 años. Su existencia demuestra que algunos artesanos antiguos dominaban técnicas mecánicas mucho más sofisticadas de lo que durante mucho tiempo se imaginó. Aunque actualmente comprendemos bastante sobre su funcionamiento, todavía quedan preguntas. ¿Cómo se desarrolló ese conocimiento? ¿Existieron otros mecanismos similares que simplemente no sobrevivieron? El misterio continúa. Caso 4. El disco de Paistos. En el número 7 viajamos hasta la isla de Creta. Allí fue descubierto uno de los objetos más misteriosos de la arqueología. El disco de Paistos es una pieza de arcilla cubierta con extraños símbolos. Los símbolos están organizados siguiendo una especie de espiral. Lo curioso es que no fueron simplemente dibujados, fueron impresos sobre la arcilla utilizando diferentes signos. Y aquí comienza el verdadero misterio. Hasta hoy, no existe una interpretación aceptada universalmente sobre lo que realmente significa el texto del disco. Nadie ha conseguido demostrar de manera definitiva cuál era su mensaje. Algunos han propuesto que podría tratarse de una escritura. Otros creen que podría estar relacionado con rituales, calendarios o algún tipo de registro. Pero muchas de estas interpretaciones siguen siendo hipótesis. El disco de Paistos nos recuerda algo fascinante. Encontrar un objeto antiguo no significa necesariamente comprenderlo. Podemos estudiar su material y sus símbolos, pero descubrir el mensaje original puede ser mucho más difícil. Caso 5. El vaso de Licurgus. En el número 6 encontramos una auténtica maravilla de la antigua Roma. El vaso de Licurgus. A primera vista parece una copa de vidrio decorada con una escena mitológica, pero tiene una característica extraordinaria. Cuando la luz atraviesa el vaso desde diferentes direcciones, el color que observamos puede cambiar. El vidrio puede verse de una tonalidad cuando la luz se refleja y de otra cuando atraviesa la pieza. La explicación está relacionada con partículas extremadamente pequeñas de
de oro y plata incorporadas al vidrio. Hoy podemos estudiar este fenómeno utilizando conocimientos modernos sobre materiales a escala microscópica. Lo sorprendente es que los artesanos romanos consiguieron este efecto hace aproximadamente 1600 años. No utilizaban la tecnología moderna que conocemos actualmente. Sin embargo, lograron crear un objeto óptico extraordinario. El vaso de Licurgus demuestra que la tecnología antigua podía ser mucho más sofisticada de lo que imaginamos. Y también nos recuerda que algunos secretos de los antiguos artesanos todavía pueden sorprendernos. Caso 6. La lente de Nimrud. En el número 5 encontramos la llamada lente de Nimrud. Es una pieza de cristal encontrada en el territorio de la antigua Asiria y que ha generado un debate durante décadas. Algunos investigadores consideran que pudo funcionar como una lente. Su forma y ciertas características ópticas han provocado preguntas sobre si los antiguos asirios conocían determinadas aplicaciones de la óptica. Pero existe otra posibilidad. La pieza pudo haber sido utilizada simplemente como elemento decorativo o artesanal. Y aquí aparece el problema. No conocemos con absoluta certeza cuál era su función original. Si realmente fue utilizada como lente, podría ofrecer información interesante sobre los conocimientos ópticos de aquella época. Pero demostrar su uso resulta complicado cuando solamente tenemos el objeto y no instrucciones que expliquen cómo utilizarlo. La lente de Nimrud continúa siendo un buen ejemplo de un misterio arqueológico. No necesariamente porque sea inexplicable, sino porque todavía existen diferentes interpretaciones sobre lo que realmente fue. Caso 7. El mapa de Turín. En el número 4 encontramos el papiro de las minas de Turín. Se trata de un antiguo documento egipcio relacionado con regiones mineras y considerado uno de los mapas antiguos más importantes que se conservan. El documento muestra diferentes elementos del paisaje. Aparecen rutas, montañas, asentamientos y zonas relacionadas con actividades mineras. Esto permite observar cómo los antiguos egipcios registraban información sobre el territorio. Lo sorprendente es que el documento no solamente representa un lugar, también parece organizar información útil para quienes necesitaban desplazarse y localizar determinados recursos. Su existencia demuestra que las sociedades antiguas podían desarrollar sistemas bastante detallados para representar el terreno, y eso nos obliga a mirar la cartografía antigua con otros ojos. Aunque conocemos bastante sobre el documento, todavía existen preguntas sobre cómo fue elaborado y cómo se utilizaba exactamente. Un simple mapa puede convertirse en una ventana hacia la forma en que una civilización entendía su propio territorio. Caso 8. El disco celeste de Nebra. En el número 3 viajamos hasta Alemania. Allí fue encontrado el llamado disco celeste de Nebra, una pieza de la Edad del Bronce decorada con representaciones relacionadas con el cielo. Sobre el disco aparecen figuras que se han interpretado como el Sol, la Luna y grupos de estrellas. Su composición demuestra que el cielo tenía una importancia especial para quienes crearon el objeto. Pero la gran pregunta es, ¿para qué se utilizaba? Algunos investigadores creen que pudo ayudar a representar determinados fenómenos astronómicos. Otros aspectos de su función todavía son objeto de investigación. Lo extraordinario es que fue creado hace miles de años. Sus creadores observaban el cielo con atención y encontraron formas de representar determinados conocimientos astronómicos en un objeto portátil. El disco celeste de Nebra nos demuestra que las antiguas sociedades europeas tenían conocimientos del cielo que pueden resultar sorprendentes, y todavía existen preguntas sobre cómo utilizaban exactamente ese conocimiento. Caso 9. Las espadas de vikingos de Ulfbert. En el número 2 encontramos unas armas antiguas que han generado fascinación entre historiadores. Las famosas espadas Ulfbert fueron fabricadas durante la época vikinga y algunas presentan características metalúrgicas extraordinarias para su periodo. Lo interesante es que no todas las espadas con la inscripción Ulfbert parecen tener exactamente la misma calidad. Algunas muestran un acero sorprendentemente refinado para la época. Esto ha provocado numerosas preguntas. ¿Cómo consiguieron algunos herreros producir un metal de tanta calidad? ¿Qué técnicas utilizaban y de dónde obtenían los materiales necesarios? La respuesta no parece ser sobrenatural. Los estudios apuntan a conocimientos avanzados de metalurgia, procesos de forjado y posiblemente materiales obtenidos mediante rutas comerciales de larga distancia. Pero todavía existen detalles sobre su fabricación que siguen siendo estudiados. Las espadas Ulfbert muestran que la tecnología de los herreros medievales podía alcanzar niveles de precisión que hoy resultan sorprendentes. Caso 10. El disco de Sabu. Y llegamos al número 1. En Egipto fue descubierto un extraño objeto conocido como el disco de Sabu. Fue encontrado dentro de una tumba perteneciente a un personaje de la primera dinastía egipcia. El objeto está hecho de esquisto y posee una forma extremadamente particular. Tiene un centro circular y 3 lóbulos curvados que se extienden hacia los lados. Su diseño parece diferente de muchos recipientes conocidos de su época. Y aquí comienza el misterio. Los arqueólogos creen que pudo tener alguna función práctica o ceremonial, pero no existe una explicación completamente segura sobre cómo se utilizaba. Algunas personas han comparado su forma con objetos tecnológicos modernos, pero esa comparación puede resultar engañosa.
No existe evidencia de que los antiguos egipcios intentaran construir una máquina moderna. Lo verdaderamente interesante es que un objeto tan antiguo tenga una forma tan inusual. Su diseño nos obliga a preguntarnos qué herramientas, conocimientos y necesidades llevaron a los artesanos egipcios a crear algo semejante. Y por eso el disco de Sabu ocupa nuestro primer lugar. No porque sepamos que tenía una función imposible, sino porque todavía no comprendemos completamente qué propósito cumplía. Y ese es precisamente el tipo de misterio que hace fascinante a la arqueología. Y estos fueron 10 objetos antiguos que todavía despiertan preguntas entre investigadores y amantes de la historia. Algunos tienen explicaciones bastante aceptadas, otros continúan siendo estudiados, y algunos todavía esconden más preguntas que respuestas. Desde las supuestas baterías antiguas hasta mecanismos astronómicos, discos misteriosos y objetos egipcios de formas extrañas. Cada descubrimiento nos demuestra que las civilizaciones antiguas tenían conocimientos mucho más interesantes de lo que muchas veces imaginamos. Pero recuerda, que un objeto sea misterioso no significa automáticamente que tenga un origen sobrenatural o imposible. La verdadera historia puede ser todavía más interesante cuando conseguimos descubrir cómo fue creado y para qué servía. ¿Cuál de estos objetos te pareció más misterioso? ¿El mecanismo de Anticitera, el disco de Phaistos, el vaso de Licurgus o el extraño disco de Sabu? Déjalo en los comentarios y dime cuál investigarías en un próximo video. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete al canal y acompáñame en los próximos videos, donde seguiremos explorando misterios, civilizaciones antiguas, descubrimientos arqueológicos y secretos que todavía permanecen ocultos. Porque la historia no solamente está escrita en libros, también está escondida bajo la tierra, dentro de antiguas construcciones y en objetos que han sobrevivido durante miles de años. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!